Ya chicos, el día de hoy vamos a ver las últimas dos cositas que nos quedan, que no debería llevarnos más de 30, 40 minutos. Y el resto vamos a hacer algunos ejemplos, ¿ya? ¿De qué se trata? Como hemos estado trabajando, ¿sí? Hemos visto la derivada de muchas funciones, ¿sí? Vimos la derivada de las funciones potencia, la función constante, vimos la derivada de las trigonométricas, ¿sí? Pero nos faltan las derivadas de un tipo particular de función, que son las exponenciales y logaritmos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son estas reglas? Si nosotros tenemos esa función exponencial, ¿sí? Donde A, recuerden que era, esto es del módulo 1, A es distinto de 1 y A es mayor que 0. ¿Sí? Esas eran las condiciones para la base. Podía ser cualquier número que cumpliera eso. Entonces, la derivada de esto es lo mismo multiplicado por el logaritmo natural de la base. ¿Ya? Por ejemplo, si tuviésemos la función 2 elevado a x, ¿sí? Ojo, algo importantísimo. La variable en este caso está en el exponente, ¿sí? Porque si la variable está en la base, eso ya sabemos cómo derivarlo, ¿sí? Una potencia. Entonces, en este caso, si esa fuese la función, su derivada es lo mismo multiplicado por logaritmo natural de 2. ¿Ya? Si tuviésemos esa función, donde E es el número de Euler, ¿sí? El número irracional popular que existe, el 2,718281, ¿sí? La derivada de acuerdo a esta regla sería lo mismo multiplicado por el logaritmo natural de la base, ¿sí? ¿Pero cuánto es esto? ¿Cuánto es el logaritmo natural de E? Es 1, pues chiquillos, porque el logaritmo natural es el logaritmo en base E, ¿sí? Si tuviésemos eso, aquí ya se empieza a complicar la cosa. ¿Cuál sería la derivada? Esto es un 5. Al otro lado no pasaría siendo seno. Sí, va por ahí, va por ahí. ¿Qué pasaba cuando teníamos la compuesta? Había que usar la regla de la cadena. O sea, piensen que esto fuera una única cosa. ¿Cuál es la derivada de la exponencial? Es lo mismo por logaritmo natural de la base. ¿Sí? Ojo, aquí estamos usando la regla de la cadena, o sea, estamos derivando de afuera hacia adentro. Por lo tanto, esto se considera como una única cosa primero. 5 elevado a una variable, su derivada ya sabemos que es esa. Es lo mismo, ahí está, por logaritmo natural de la base. Pero ahora hay que multiplicar por la derivada de
en este caso del exponente. ¿Ya? Y la derivada de coseno sabemos que es menos seno. ¿Ya? ¿Cómo nos quedaría esa derivada? Este es un 5x. Primero miramos Quedaría... la exponencial, ¿sí? ¿Qué es lo que quedaría? No, continúe. Quedaría lo mismo, ¿sí? Primero que todo, cuando derivamos exponenciales quedan iguales. Ahí estaría multiplicado en logaritmo natural de base 2. No, logaritmo natural de 2, ¿sí? Porque la base del logaritmo natural es la e. Ya ahí tenía yo un problema de lenguaje, pero yo sé que eso quería decir. ¿Sí? ¿Y qué nos faltaría ahora? Porque esto es la derivada de la exponencial simplemente. Nos faltaría multiplicar por qué cosa. Estos dos casos son similares. ¿Sí? En el exponente tenemos una función, no tenemos simplemente una x. Entonces, de acuerdo a la regla de la cadena, esto tendríamos que multiplicarlo por la derivada del exponente. ¿Y cómo se deriva este exponente? 2x más 5. 2x más 5. ¿Sí? Entonces, así es como se ocupa la regla de la exponencial. O sea, sí, claro, la regla de la exponencial. ¿Sí? Cada vez que ustedes tengan, que si quizás podríamos hacer un caso general, miren. En general, si nosotros tuviéramos a elevado a g de x, ¿sí? Donde el a es un número y el g es una función, ¿cómo nos quedaría la derivada? A ver si alguien se atreve. Eh, no podría ser la derivada de ¿De quién? a elevado a g de x Sí, por logaritmo natural de a ya. Vamos bien hasta ahí. por... no estoy seguro acá, pero no sé si iría por el g de x, ¿no? Por g'. ¿Sí? Porque la regla de la cadena... No, estaba bien, pero era g'. ¿Qué es lo que nos dice la regla de la cadena? Primero derivamos la exponencial. Aquí está. Y después, ¿por qué cosa hay que multiplicar? Exponente, derivado. En este caso, por lo de adentro, ¿cierto? Porque piénsenlo así. Esto es la exponencial. A ver, ¿cómo decirlo? La última operación que se hace en la exponencial, ¿sí o no? O sea, uno hace todo este cálculo, si es que se quisiera evaluar la función, y después, cuando uno tiene este resultado, lo último que hace es resolver la exponencial. Entonces, nosotros cuando derivamos por regla de la cadena, vamos de atrás para adelante.
¿sí? Derivamos la exponencial y después derivamos lo que está como argumento de la exponencial, que sería esto. Ya. Y segunda regla. Después vamos a ver un ejercicio que mezcla ambas reglas, así que ahí vamos a andar bien. Esta es la derivada de la exponencial, ¿sí? Si tenemos esa función, su derivada es la misma por el logaritmo natural de la base. Y ahí podemos ir complicando la cosa, agregándole más términos. Pero, cuando tiene más términos, esta es la clave. Regla de la cadena. Y la otra regla es, si la función es el logaritmo en una cierta base de x, entonces su derivada va a ser 1 dividido en x logaritmo natural de la base. ¿Ya? Vuelvo a repetir, tenemos la función logaritmo, ¿sí? Derivada es 1 dividido la x por logaritmo natural de la base. ¿Ya? Ejemplo. F de x igual a logaritmo en base 3 de x. ¿Cuál sería la derivada? De acuerdo a esta regla. ¿No sería 1 dividido x por logaritmo natural de 3? ¿Sí? Eso sería. Si nosotros tenemos la función logaritmo natural de x, ¿cuál es su derivada? Uno partido x, logaritmo natural de 10, ¿De 10? El logaritmo base 10. natural. ¿Cuál base es? 1. Ya, pero vamos por partes. Va a dar Ah, una. la E, no me La e. acuerdo qué era. Logaritmo natural es Epsilon, la no, no base. era Epsilon. ¿Qué era? ¿Cómo La se e, llamaba, profe? número de Euler, pero es una e. Ah, ¿Sí? Esto es logaritmo en base e, ¿cierto? Eso significa logaritmo natural. ¿Y cuánto vale el logaritmo natural de e? 1. 1, o sea que esto es 1 partido por x. ¿Sí? Entonces, observen algo bien particular. Existe una función, ¿sí?, cuya derivada es exactamente la misma, que es la e elevado a x. ¿Ya? Porque cualquier exponencial que nosotros derivemos va a ir multiplicada por el logaritmo natural de la base. Esta, colocamos el logaritmo natural de la base, pero es 1. ¿Sí? Entonces, entre todas las exponenciales, chiquillos, acuérdense de esta, que es bien importante. La derivada de la exponencial es ella misma. ¿Sí? De la exponencial con base e, ¿sí?, el número de Euler. Y acá, en los logaritmos, ¿qué pasa si tomamos el logaritmo natural?
¿Cuál es la derivada del logaritmo natural? La acabamos de calcular. 1. 1, casi. O sea, esto da 1. ¿Sí? Pero la derivada es 1 partido por x. ¿Sí? ¿Por qué les digo que estas dos son importantes? Porque tienen un montón de aplicaciones. O sea, más adelante cuando estén cursando ecuaciones diferenciales o cálculo multivariable van a aparecer harto esas dos funciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienen que tener presente? Que cuando el logaritmo está en cualquier base, esa es la derivada, pero cuando es el logaritmo natural, nos queda simplemente 1 partido por x, ¿ya? O sea, de aquí ustedes lo pueden deducir, pero es más conveniente que lo sepan de forma directa, ¿sí? Sin tener que pasar por todo eso. Lo mismo con la exponencial. De esta regla, ustedes pueden deducir eso, ¿sí? Pero es mejor sabérselo por separado. ¿Por qué? Porque se va a ocupar muchas veces. ¿Ya? Segundo ejemplo, con logaritmos. Si nosotros tuviésemos la función g de x igual a logaritmo en base 5 de todo eso. ¿Cómo nos quedaría la derivada? Si se fijan, hay una compuesta, por lo tanto, necesariamente tenemos que usar regla de la cadena. ¿Ya? ¿Qué nos dice la regla de la cadena? Derivamos lo de afuera. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? La acabamos de ver. Es 1 dividido. En x. Sí, pero ahora si aparece todo esto, Y a x. x a la séptima, ¿sí? Más 3x cuadrado, ¿sí? Porque acuérdense que la regla de la cadena es derivar lo de afuera considerando que lo de adentro es una única cosa, ¿sí? O manteniendo lo de adentro, como lo quieran ver, ¿sí? Entonces, derivamos lo de afuera, que es el logaritmo. ¿Cómo se deriva el logaritmo? 1 partido esto multiplicado por el logaritmo natural de... ¿De quién? 5. De 5. Entonces, ahí está derivado el logaritmo. ¿Qué nos faltaría hacer ahora? Lo de dentro. Multiplicar por la derivada de lo de adentro, ¿sí? Que eso es la regla de la cadena. La regla de la cadena es siempre eso, chiquillos. Derivar afuera, mantener adentro, multiplicar por la derivada de lo de adentro. Entonces, esto es derivada del logaritmo. Y ahora multiplicamos. ¿Cuál es la derivada de lo de adentro? 7x a la elevado a 6. ¿Sí? Más 6x. Más 6x. Y eso es todo.
El logaritmo de natural de 5 era 1, profe. No, logaritmo natural de 5 queda expresado porque eso es un número irracional. ¿Sí? El único que vale 1 es el logaritmo natural de e. ¿Sí? Siguiente ejemplo. Logaritmo natural de seno de 2x. ¿Cómo derivamos eso? Primero, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural? Fíjense que esto lo sacamos. Cuando nosotros derivamos logaritmo natural, nos queda 1 partido el argumento, ¿cierto? Entonces esto sería 1 partido. ¿Cuál es el argumento? Seno de 2x. Seno de 2x. Y entonces esto sería la derivada del logaritmo, ¿cierto? Ya, ahora, tenemos que multiplicar por la derivada de seno de 2x. ¿Cuál es la derivada de eso? Menos coseno de 2x. Casi. La que es con Coseno menos. de 2x, es decir, Seno de- el menos. Sí. Entonces, ahí sí, coseno de 2x. Esta sería la derivada del seno. Y nos falta algo. Falta una sola cosa y el ejercicio estaría completo. Fíjense. Por logaritmo natural de 2 No, seno de 2. no porque el logaritmo natural ya lo derivamos. ¿Sí? Acá está. ¿Sí? La derivada del logaritmo natural es 1 partido su argumento. Está listo. Derivada del... Ahora falta lo de adentro derivado por lo de afuera sin derivar. ¿Cómo sería eso? Derivamos seno de 2x por logaritmo natural. No. No, por eso les digo, vamos de afuera para adentro. Esto ya está listo, está aquí. Esto ya está listo, está aquí. ¿Cuál es la derivada de eso? 2. Eso es lo que nos faltaba. Ahora está completo. ¿Ya? Eso, chicos, siempre de afuera hacia adentro. Derivada del logaritmo, aquí está. Derivada de seno de 2x, o sea, derivada del seno, aquí está. Derivada de 2x, ahí está. ¿Ya? Otra. Logaritmo en base 3 de ahí compliqué más la cosa todavía. Pero lo que interesa es el orden, chiquillos. Si ustedes siguen el orden, no va a haber problemas. Ya, de afuera hacia adentro. ¿Qué se deriva primero? El logaritmo de 3. Logaritmo en base 3, ¿cierto? Eso.
eso ya sabemos derivarlo. Es 1 dividido el mismo argumento multiplicado por el logaritmo natural de la base. ¿Sí? Ahí está. Ahora quedaría por coseno Exacto. de x cuadrado más 1 Entonces, más 2x. ahora tenemos que derivar esto. ¿Sí? Dejémoslo expresado, miren, para que vamos viendo. Por lo de adentro derivado. ¿Sí? Así deberíamos ir trabajando. Ahora, cuando nosotros derivamos lo de adentro, esto, ¿qué hacíamos cuando teníamos suma? ¿Cómo se derivaban las sumas, chiquillos? Y Esa era la separaban. separada, ¿cierto? Esa era la más fácil. ¿Por qué? Porque derivábamos cada uno. Derivemos el 2x para salir de ese término. ¿Cuál es la derivada de 2x? 2 2. Ya, y ahora me interesa este. ¿Cómo se deriva? coseno de 2 ¿Coseno? ¿De quién? Piénsenlo un poquito. ¿No es coseno de la derivada de lo que está dentro del paréntesis? No, porque ahí estarías derivando las dos cosas. Aquí hay que derivar de afuera para adentro. Derivamos el seno, nos queda coseno, pero lo de adentro queda intacto. Siempre acuérdense de eso. Cuando uno está derivando composiciones de funciones, va de afuera hacia adentro, pero lo de adentro va quedando intacto. ¿Sí? Entonces, derivé lo de afuera, conservé lo de adentro. ¿Qué tendría que hacer ahora? Derivarlo de adentro y conservarlo de afuera. No, no hay que conservarlo de afuera. Hay que multiplicarlo simplemente. ¿Sí? Quizás estás teniendo ¿cómo se podría decir? La confusión con la derivada del producto. ¿Sí? ¿No será multiplicado por el 2x? Ese es simplemente eso, claro. Ya, ojo, importante. Regla de la cadena no es lo mismo que regla del producto. ¿Sí? La regla de la cadena, una función tiene que estar adentro de otra. En este caso, el x cuadrado está dentro del coseno. La regla del producto es cuando hay multiplicaciones de funciones. ¿Sí? Aquí no hay multiplicación. Bueno, acá en realidad, en este. ¿Ya? Ya. Y el último concepto, el concepto de derivación implícita. Ya que con eso terminaríamos. La materia, al menos la que me toca a mí ver. ¿En qué consiste? Hagamos un ejemplo primero, ejemplo motivacional. Consideremos la relación
X cuadrado más Y cuadrado igual a 1. ¿Ya? Gráficamente, ¿qué es eso? X cuadrado más Y cuadrado igual a 1. Lo tienen que haber visto en álgebra. Una diagonal. No. Es una cónica. Es una circunferencia. ¿Cuál es su centro y cuál es su radio? El centro es 0,0. Y radio, acá está el R cuadrado. ¿Sí? Si es que no se acuerdan, la forma general de una circunferencia es esta: x menos h cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrado. ¿Sí? Esa es una circunferencia en centro h, k y de radio r. ¿Sí? Entonces, si es que comparamos esas dos, aquí está el x solito al cuadrado, no se le está restando nada. Por eso el 0 aquí. Lo mismo con el y. Y este r cuadrado. Así que el r vale 1. Y ahí está. Ya. Ahí está la circunferencia. Esto no es una función. ¿Sí? ¿Por qué no es una función? ¿Se acuerdan o no? La diferencia entre una función y una relación. Porque aquí dije la relación. Es por esto, miren, si yo tomo un x, por ejemplo, no sé, un medio, ¿sí? Ese un medio tiene esa imagen y tiene esta imagen acá abajo, ¿sí? Entonces no es función por eso, porque hay elementos que tienen dos imágenes y eso en una función no puede pasar. Entonces, pues, existen elementos, o valores, mejor dicho, que tienen más de una imagen. ¿Ya? Y eso, como les decía, no puede pasar. Sin embargo, aunque esto no sea una función, igual se le podría encontrar una recta tangente, ¿sí? A la gráfica. Por ejemplo, aquí. ¿Sí? Entonces, a pesar de no ser función, en algunos puntos es posible hallar una recta tangente.
Entonces planteamos la siguiente pregunta. ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿Sí? Existen dos maneras. Una es usando conceptos que ya hemos visto, pero la otra es un concepto mucho más novedoso, por así decirlo. Primero, ¿sí? X cuadrado más Y cuadrado igual a 1, que es la relación. Primera pregunta. ¿Podemos despejar la Y de eso? ¿Sí o no? ¿Se puede? Y Sí. ¿Cómo la despejamos? restando el x cuadrado, sería 1 menos x cuadrado. Entonces, Y cuadrado es igual a 1 menos X cuadrado. Bien. Voy a la raíz de eso. Y aquí tenemos el primer problema. Cuando le sacamos la raíz, ¿qué es lo que pasa? Me da raíz de 1 menos x. Claro, a un lado queda raíz de 1 menos X cuadrado. Y al otro lado, la pregunta es Y esta. ¿Cuánto vale raíz de Y cuadrado? Y esto, chiquillos, no se les puede olvidar nunca en la vida. Cuando ustedes le sacan la raíz cuadrada a un número al cuadrado, les queda el valor absoluto del número. ¿Sí? Si es que ustedes le colocan simplemente el número, pueden estar perdiendo soluciones. ¿Ya? Entonces nos queda así. ¿Ya? Y de aquí tendríamos dos opciones. ¿Sí? Una sería que y fuera la raíz de 1 menos x cuadrado. O la otra sería que y fuera menos raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Sí? Ya, supongamos que estamos en este punto. ¿Sí? Este punto que tiene esa otra coordenada. Raíz de 3 partido por 2. Pregunta, ¿cuál de los dos resultados me describe, es el que describe eso? O sea, que me describa a la curva que pasa por ahí. Miren, aquí lo que se está haciendo con esta es, cuando tomamos la raíz positiva, estamos graficando eso. Y cuando tomamos la raíz negativa, estamos graficando eso. ¿Sí? En otras palabras, estamos descomponiendo la relación en dos funciones. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo. Se está descomponiendo la relación en dos funciones. ¿Ya? Al despejarla. Entonces ahora yo les pregunto, ¿cuál de las dos funciones es la que yo considero para calcular la recta tangente aquí? Esta no me sirve, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no pasa por el punto. Entonces tiene que ser esta. Y igual a la raíz de 1 menos x cuadrado. Y quiero determinar
la recta tangente en 1/2, coma, raíz de 3 partido en 2. ¿Qué es lo que deberíamos hacer aquí? ¿Cómo se hacían esos problemas? Deberían estar más que sabidos. ¿Cuál es el primer paso? Determinar que un medio es x0 y el ¿Ya? otro es y0. Ese va a ser el x0, ese va a ser el y0. ¿Y la pendiente? ¿De dónde sale la pendiente? De la derivada. El límite. No, de la derivada. ¿Sí? O sea, igual es un límite, pero ya conocemos un montón de reglas, así que no es necesario el límite. Derivada o derivar. ¿Cómo nos queda la derivada de esto? ¿Cómo se derivaba la raíz? Era 1 partido en 2 En veces 2x. la misma raíz. Esa es la derivada de la raíz. 1 partido en 2 veces la misma raíz. De acuerdo a la regla de la cadena, debería multiplicar por ¿quién? ¿1 menos x cuadrado? Tal Por cual. raíz de 1 menos x cuadrado. Mírenlo un poquito mejor. Estamos derivando la raíz. Entonces nos queda 1 partido en 2, la misma raíz. Y ahora tenemos que multiplicar por algo. Entonces derivamos lo de afuera, mantuvimos lo de adentro. Ahora derivamos lo de adentro. Derivamos lo de adentro, ¿cierto? ¿Y cuánto es eso? Sería menos 2. ¿Menos 2 simplemente? Sí, porque el 1 queda como 0. ¿Y cuál es la derivada de esto? Ah, menos 2x, perdón. Y ahí sí, ¿cierto? Los dos los podemos simplificar y ahí está. Menos Es x. muy temprano, profe. Al contrario, pues uno temprano debería ser más productivo. O al menos eso dicen. No sé si será No verdad. creo. Muy helado. Ya, ahí está la derivada, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sacamos la pendiente acá? ¿Qué habría que hacer? Sería f de menos x. El f de lo que el f' de lo que obtuvimos recién. ¿Sí? Evaluada en un medio. ¿Sí? Acuérdense que la derivada les entrega la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Y cuando tiene x, nosotros reemplazamos el x y ahí está la pendiente. O sería f de x menos f de un medio partido x menos un medio. Eh, Que era x menos a. ¿Cómo? Que era x menos a abajo. Sí, eso sería con el límite, sí. Ojo, chiquillos, eso sería si es que quisiéramos calcular la derivada con el límite. Ya, pero no lo estamos haciendo con el límite, lo estamos haciendo con la regla. Aquí ya está la derivada. Entonces ahora lo único que hay que hacer es evaluar en un medio. ¿Ya? Y ahí está. Eso es todo. Sería menos un medio partido raíz de 3 medios. Eso es menos 1 partido raíz de 3. Ahí está. Ya, esa sería la forma clásica. O sea, tenemos la pendiente, tenemos el punto y lo armamos. Pero lo que vamos a hacer ahora es otra cosa, que se conoce como derivación implícita.
Entonces, el desarrollo anterior funciona, ¿sí? Pero requiere que ustedes estén despejando, ¿sí? Despejando la I. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste la derivación implícita? Y aquí la vamos a escribir. Derivación implícita. La derivación implícita consiste en derivar la relación, o sea, derivar todos los términos, ¿sí? Considerando de que la I se puede despejar en términos de X, ¿sí? Consiste en derivar término a término una relación, y lo importante es considerando de que la I se puede despejar, o sea que la I es función de X. Considerando ahí como función de X. ¿Sí? ¿Por qué digo eso? Miremos con esta definición el mismo ejemplo. X cuadrado más Y cuadrado igual a 1. ¿Sí? Supongamos que el Y depende del X, o sea que el Y es función de X. Ya, y derivemos, o sea, por decirlo así, hagamos aquí derivada en ambos lados. ¿Cuál es la derivada de X cuadrado? La que ustedes conocen. Derivada de X cuadrado. 2X, ¿sí o no? Derivada de una constante. ¿Cuál es la derivada de la constante? Es 0. Ya. Y aquí viene lo diferente. Cuando nosotros derivamos la Y cuadrado. Cuando nosotros teníamos algo al cuadrado, ¿cómo se derivaba? Se derivaba así, ¿cierto? Pero ahora, como la Y depende de X, ¿sí? Nosotros tenemos que multiplicar por la derivada de lo de adentro, ¿sí? O sea, en otras palabras, estamos usando la regla de la cadena. Y ahí, si aquí nosotros despejamos Y', nos quedaría menos 2X partido en 2Y, o sea, menos X partido por Y. ¿Ya? Y si tenemos el punto, por ejemplo, en este caso este de acá, si nosotros lo reemplazamos aquí, o sea, 1/2, raíz de 3/2, esto nos da exactamente lo mismo, menos 1 partido raíz de 3. Pero el proceso es mucho más directo. ¿Sí?
Segundo ejemplo. Ahora vamos a hacer ejemplos de derivación implícita, varios. Y más coseno de x más y igual a 3x. Y la pregunta es, ¿cuál es la derivada de y? ¿Sí? Entonces, si se fijan en esta relación, es imposible despejar la y. Y entonces, en esta, a diferencia del caso anterior, es imposible despejar la y. ¿Ya? Entonces, ¿cómo encontramos la y prima? Si no podemos despejar la y, sería usando la estrategia de derivación implícita. ¿Sí? Que consiste en derivar considerando que y depende de x, o a y como función de x. ¿Ya? Eso significa derivar implícitamente como lo habíamos comentado. Entonces vamos por parte. Aquí lo voy a poner algo más para que sea un poco más interesante. Ahí. ¿Cuál es la derivada de x? Esa es simplecita. ¿Cuánto era esto, chiquillos, si yo derivo la x sola? Era 1. ¿Sí? Al otro lado del igual, ¿cuál es la derivada de x cuadrado? 2x. ¿Sí? Pero aquí es donde se cambia la cosa. ¿Por qué? ¿Cuál es la derivada de y? ¿Sí? Si la y depende de x, eso se deja expresado, nos queda simplemente como y'. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es como que aquí hubiera una f. Si quieren verlo de esa forma, aquí hay una f de x, aquí hay una f de x. ¿Sí? Quizá ahí lo entienden mejor. ¿Cuál es la derivada de f de x? F' simplemente. ¿Sí? Más. Aquí usamos regla de la cadena. Vamos de afuera hacia adentro. ¿Cuál es la derivada del coseno? Es menos seno. El argumento queda igual. Y ahora multiplicamos por la derivada de lo de adentro. O sea, la derivada de esto. Cuando derivamos esto, al derivar la x nos queda un 1. Y al derivar la y nos queda derivada de y. ¿Sí? Expresado porque, vuelvo a repetir, la y la estamos considerando que es función de x. ¿Ya? Entonces ahora lo único que hay que despejar es y', porque siempre nos van a preguntar eso. Entonces despejemos y'. Y' menos seno de x más y, todo eso por 1 más y', igual a 2x menos 1, para hacer el 1 restando. Distribuimos este producto, nos queda y'
menos seno de x más y menos y prima seno de x más y. Sí, lo único que estoy haciendo es esto de aquí multiplicarlo por ambos. Esto no tiene y prima, así que lo llevamos al otro lado. Y prima menos y prima seno de x más y igual a 2x más seno de x más y. Factorizamos por y prima. Y prima por 1 me da y prima. Y el otro es menos seno de x más y. Entonces, y prima, por último, es 2x más seno de x más y dividido en 1 menos seno de x más y. Ahí está y prima. Entonces, haciendo un breve recuento. Aquí tenemos una relación, ¿sí? Que más aún en ella es imposible despejarla ahí. ¿Sí? No se puede. Sin embargo, con la estrategia de derivación implícita, yo puedo encontrar la derivada, a pesar de que no pueda despejarla ahí. ¿Ya? Ahora, ojo, observaciones importantísimas. Primero, esta expresión no depende solo de x. ¿De quiénes depende? Depende de x y del y. O sea, la expresión que se obtiene, voy a escribirlo abajo mejor. Depende de x y de y, ¿sí? A diferencia de las derivadas que calculábamos antes que dependían de una sola letra, que era la x, ¿sí? Entonces, es decir, depende de un punto del plano. ¿Ya? Eso es lo que estamos diciendo. Por ejemplo, acá, cuando yo despejé el y derivé, me quedó dependiendo de la x. Pero, cuando usé derivación implícita, fíjense que la derivada me dependía del x y del y. ¿Sí? O sea, en este caso, de ambas coordenadas. ¿Ya? Entonces, esa es una desventaja de la derivación implícita, que cuando nosotros queremos evaluarla, necesitamos un punto completo, no simplemente la coordenada x. Otro ejemplo. Simplecito. Coseno de x por y igual a 1. ¿Cuánto vale y' en el punto 0,1? ¿Ya? Entonces aquí nuevamente usamos. ¿Podríamos despejarla ahí? Sí, ¿cierto? Con el arco coseno puede ser. Pero si tenemos el punto, mejor usamos derivación implícita. Entonces, derivamos.
implícitamente. Derivada de la constante, 0. Voy a cambiar coseno por seno, pero para que no me aparezca un menos, pero es lo mismo. ¿Ya? Después, derivada de seno, esa nosotros la conocemos. Es coseno. ¿Sí? El argumento queda tal cual. ¿Por qué? Porque estamos derivando lo de afuera, conservando lo de adentro. Y ahora tenemos que multiplicar por la derivada de lo de adentro. Entonces esto sería así. Esta es la derivada de seno. Esta es la derivada de 1. Y esta debería ser la derivada del argumento de seno. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros queremos derivar eso, hay que usar la regla del producto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que esto, chiquillos. Quizás la I los confunde un poco, pero a la larga eso es lo que estamos derivando. La derivada de X por una función. ¿Sí? Entonces, la regla del producto me dice derivada del primero y el segundo lo conservo. Derivada de la X es 1, el segundo lo conservamos. Ahí está. Más el primero sin derivar, ¿sí? La X queda tal cual. Y la derivada del segundo. Estas dos son lo mismo. ¿Cuál sería la derivada de eso si no lo conocemos? Queda expresado. ¿Ya? Entonces, ahí está la derivada. ¿Sí? Despejemos la I'. Si nosotros distribuimos el producto, sería I coseno de XY más XY', coseno de XY igual a 0. ¿Sí? Entonces nos quedaría XY' coseno de XY igual a menos Y coseno de XY. Y ahora despejamos el I'. I' es igual a menos Y coseno de XY partido en X coseno de XY. ¿Ya? Pregunta. En el punto 0,1, ¿cuál es Y'? Ya, porque aquí está despejada la derivada. Pero mi pregunta fue, ¿cuál es en el punto 0,1? Vamos a poner 0,0 mejor. Es que como cambié de coseno a seno, después no cambié el otro punto, pero es lo mismo. ¿Está definida o no?
Miren. Si el X vale 0, el Y vale 0. La respuesta es no está definida. ¿Por qué? Porque se hace 0 el denominador. Ya, y en otro punto, a ver, en el 1,0. El X vale 1, el Y vale 0. Menos 0 por coseno de 0 partido 1 por coseno de 0. Coseno de 0 es 1, así que está bien definido esto. O sea que prima sería 0 en este punto. Ya, entonces, ya con esto cierro. La derivación implícita es derivar término a término, pero suponiendo que la y es función de x. Eso es lo más importante. No olvidar que y se asume como función de x. Eso es lo que hay que tener presente. Y al suponer eso, hay que usar todas las reglas de... Cada vez que aparezca una i, hay que usar una regla de derivación para ella. Siempre usando regla de la cadena. ¿Ya? Ya, chicos. Quedaríamos ahí. Por hoy día. El día de mañana